Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Te saluda Javier Hernández, misionero en Nicaragua, y junto con mi familia servimos en este hermoso país. Siempre es un privilegio poder compartir el devocional de la hora silenciosa con todos ustedes. El día de hoy estaremos en el pasaje de Génesis 5, versículos 15 al 32. Dice así la palabra del Señor. Vivió Mahalael 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jefet. Entre nacimientos, descendencias y muertes, encontramos a una persona en particular, el cual se llama Enoc. Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Un dato muy interesante es poder entender qué pasó con Enoc antes de que fuese traspuesto. Dice que él desapareció, porque Dios se lo había llevado. El autor de los Hebreos, en Hebreos 11, capítulo de los héroes de la fe, lo menciona y le da un poco más de luz a esta historia, que verdaderamente es un principio, un tesoro que nosotros como jóvenes podemos aplicar en nuestra vida. Vamos a movernos a Hebreos 11, versículo 5. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11: Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. Antes de que Enoc fuese traspuesto, Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Las personas podían ver en la vida de Enoc algo totalmente diferente. Yo te puedo hacer esa pregunta el día de hoy y me la hago yo mismo también. Las personas ven en mi vida una persona diferente, alguien distinto, alguien que verdaderamente busca agradar a Dios y no moldarse lo que el mundo puede llegar a proponerle. Enoc caminó con Dios. Tuvo testimonio de haberle agradado a Dios, de que Dios se agradase con él. Dios puede decir lo mismo ahora de vos. ¿Saben? Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. En este versículo podemos entender claramente
que la fe es fundamental para poder agradar a Dios. Nosotros nos movemos por fe y no por vista. Todo hijo de Dios, todo creyente en Cristo Jesús tiene que moverse por fe. Nosotros tenemos una esperanza viva que el día que muramos resucitaremos juntamente con Cristo, porque con Él estamos crucificados. ¿Saben? La vida toma propósito en el momento en que la fe transforma nuestra eternidad. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene que entender que un día se va a morir y vamos a estar delante de la presencia del Señor rindiendo cuentas por las cosas que hicimos. Dice Eclesiastés, sean buenas o sean malas. El testimonio que Enoc había dejado a las personas era de una persona que había agradado a Dios, que había caminado con Dios, que Dios se lo había llevado a él. ¿Pueden hoy las personas decir eso de nosotros? ¿Cómo hago para corregir esos aspectos de mi vida que yo sé que están mal? ¿Saben cuál es la solución? La fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la base fundamental del crecimiento y de la santidad de todo creyente. Nosotros debemos saber que Dios es real, que Dios está ahí. Muchas veces nos creamos un Dios totalmente falso, un Dios que pensamos que es ciego, un Dios que pensamos que no tiene la capacidad de ver qué hay en lo profundo de nuestro corazón, que es engañoso y perverso. ¿Saben? Nuestro Dios puede vernos a donde quiera que nosotros estemos. Nuestro Dios sabe qué pensamos aunque no le hayamos dicho. Nuestro Dios puede conocer las intenciones de nuestro corazón porque sabe de qué estamos llenando nuestro corazón. Ese Dios, tenemos que entender que ese Dios es real y que ese Dios es existente y que ese es el Dios en el que nosotros creemos. No un Dios ciego que no nos puede ver, no un Dios sordo que no nos va a escuchar, no un Dios que no puede hablar. ¿Saben? El Señor sigue hablándonos a través de su palabra. Él nos dejó la Biblia para que nosotros podamos escuchar su voz. Tenemos que creerle a la palabra del Señor, creer que un día Él volverá por nosotros. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si te puedo dejar algo, repetilo todo el día de hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si te acercas a Dios, tienes que creer que hay un Dios y que Él te da un galardón a los que le buscan. ¿Sí? En este día, en esta pequeña porción de la Escritura, podemos sacar un tesoro totalmente valioso. ¿Querés agradar a Dios? Tenés que tener fe. Tenés que tener fe en Él. Tenés que conocerle de verdad. Tenés que saber quién es realmente Él y lo que Él puede hacer para transformar tu vida. Las luchas más grandes que vos puedas llegar a tener, ¿sabes cómo vas a tener victoria en ellas? En el momento que tengas fe y sepas que el Todopoderoso, que el Jehová de los ejércitos pelea por vos. No hay batalla tan grande que tu Dios no pueda vencer. Es el momento de reconocer qué cosas te están apartando de tu caminar con Dios. Ponelas en oración y tened fe que Él va a pelear por vos, que Él va a estar ahí para transformar tu futuro y que las personas puedan ver en tu vida un testimonio vivo de que Él es real, vean tus buenas obras y lo glorifiquen a Él que está en los cielos. Recordá, sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.